Medellín en el 2020. Y un hombrecito apasionado por la paz y tal. Y en medio de eso, donde hablaban de paz, se metía con su discurso y se hacía sentir emocionadamente. Y en una de las organizadas de esos viajes del Caguán, que para esa época estaban en los diálogos del gobierno con la FARC, el hombrecito se entusiasmó mucho, había hecho un discurso muy bueno y bueno, tratando de contribuir en todos los espacios donde podía como a la paz. Estaba en todo eso que era su gran actividad ya y su pasión, la cárcel, que era conectándose, y él tenía y buscaba por todos los medios en estas cárceles conectarse con los internos para llevar esa energía que era el fuerte de él y entusiasmarlos para que le den sentido a la vida en personas que muchas veces no tienen autoestima y por lo mismo la vida de los demás tampoco vale. Y él transmitía eso y lo transmitía con un entusiasmo que era contagioso. Eso uno cuando veía o oía a Alex, salía uno también ya con entusiasmo, porque era algo ya como del corazón, mucha convicción muy profunda. El hombre siempre llegaba y me decía, quiero leer. Recuerdo mucho el sueño de él, decía, yo voy a ser un alcalde de Medellín. Y trabajaba con fuerza para eso, y Alex era un hombre con mucha energía. Esa es la energía, por eso yo siempre he creído en los hombres que están en la guerra. Porque si esos hombres que están en la guerra encuentran un horizonte para la construcción de un país, ellos son los que reconstruyen las naciones. Porque no son cobardes. Y la misma fuerza que le meten a la guerra se la meten a la transformación de las sociedades. Los hombres que están en la guerra, a mi forma de ver, son hombres benditos que se equivocaron de camino. Pues que yo creo que Alex lo que estuvo haciendo fue poniéndole a la sociedad, pero algo que le nacía de lo que él no hizo cuando estaba menor o más joven. Ya se gastó tanto que una de las cosas que nosotros admirábamos profundamente era saber que Alex no le dificultaba no tener un pasaje. Alex salía de su casa y si le tocaba ir hasta otro extremo de la ciudad caminando, se iba y ni se quejaba, que es lo que digo yo. Yo una de las cosas, por ejemplo, que veía era que más de uno exigía pasajes para poderse movilizar. Alex, eso no lo tenía como exigencia personal. Alex, a pie, se iba para donde fuera, bien no tuviera oportunidad de pagar un pasaje. El hombrecito soñaba con un mundo lindo, un mundo lleno de amor. Él se leyó ese libro, es que a mí el niño de las estrellas, que es fantasioso, habla de un mundo donde nadie se mate, el mundo ideal, pues, el mundo donde nadie aguante hambre y tal. Y el hombrecito hablaba mucho de eso. Sí, Ale fue muy radical, porque también podemos mirar nosotros que el traidor de la guerra es el oportunista de la paz, y en esta nación lo vemos nosotros así. Gente que se cambia de bando por simples monedas, mercenarios, y no realmente hombres pensadores, porque es que el hombre que se cambia a un bando así, por monedas, no merece otra cosa, mercenario. Y esos mercenarios no construyen paz, porque se van a vender al mejor postor. Si están en la paz y mañana le ofrecen volver a la guerra, inmediatamente cambian. Porque los radicales, con esa gente es con la que se construye un nuevo país. Entonces el hombre hablaba de que estimuláramos bastante en los jóvenes los referentes positivos y que esa era una manera de contribuir a la paz. De alguna manera, uno también se vio enfrentado en aquellos tiempos. Muchos de nosotros fuimos víctimas de habernos visto la película de Scarface, cara cortada. El otro día no quería salir siendo el mafioso de la calle, el que sacaba la cucha de la pobreza, y la única alternativa que veía uno era esa, porque esa película fue un referente muy teso para todos los jóvenes de aquí. Y enseguida así, hermano, que en estos barrios se le daba mucha publicidad
al asesino, sí, aquel es, pam, pam. Entonces todo el mundo hablaba del asesino, del boletica, del papeleta del barrio, pero pocos hablaban del muchacho que surgió del barrio y que vendía lotería y confites y pan y fue a la universidad y se volvió un ingeniero y tal. Es que Alex era un hombre que pensaba mucho en la juventud y que pensaba mucho en las condiciones que lo habían llevado a él a la delincuencia y a todo eso. Entonces la propuesta de Ale era una propuesta muy propositiva de ciudad, de oportunidades para los jóvenes. Él era un hombre muy tierno, también pensaba mucho en los niños, la propuesta de construcción de oportunidades para los niños, de educar a los niños de una manera tal que no crecieran con el odio generacional que nosotros traemos. Es que la propuesta de darles era muy linda, era rompamos con la generación de odio que traemos, no les pasemos esa carga de odio que traemos a estos pequeños, no, por el contrario, vamos a hacer que estos niños sean los verdaderos príncipes del nuevo país. El seminario Crecer, a él lo tocó mucho eso y él era una persona que se apasionaba mucho por lo que hacía. Y ese es el valor, hermano, es que uno tiene que tener pasión por lo que hace, pero una pasión sin botar como el carburador, sin botar el regulador, una pasión con límites. El hombrecito eso lo transformó mucho porque ese seminario Crecer, él se volvió como un replicador de eso. A todos los pelados que veía les decía, viejo, venga hermano, vaya por allá, vaya una cosa bacana que le ayuda a limpiar el espíritu y el alma, no solo hay que bañarse, él decía, no solo hay que bañarse, sino que hay que lavarse también el espíritu y vayan y tal, eso le ayudó mucho. Lo que pasa es que Alex con Jair se enamoran mucho de la cuestión de la cárcel, y Alex, como se conocía a sí mismo, él siempre sabía que allá, en las prisiones, había mucho potencial. Entonces Alex decía, vamos allá, que es donde se conjugan todas las fuerzas del odio, y vamos a convencerlos para que algún día esos que hoy se odian se unan en la cárcel y desde la cárcel irradien luz hacia la ciudad. Y siguió convencido con eso, y la cuestión de la vida, saliendo de una cárcel, de dar una charla sobre la convivencia, lo asesinan. Lo mató, hermano, no sabe el daño que le hizo a su sentido de clase, un hombre de clase popular. Yo sé que el que lo mató de pronto puede haber sido otro pelado de clase popular, quién sabe por qué, porque el pelado en algún momento diría una palabra que no le gustó, quién sabe por qué. Claro, lo que pasa es que aquí la reparación que plantean es, déjeme quieto y no más. Alex por el contrario decía, no, si yo asesiné, tengo que evitar que se siga asesinando. Si yo robé, tengo que evitar que se robe. Y él se entregó a eso, a reparar cada uno de los actos dañinos que él hizo. Así no fuera con la persona o con los familiares de la gente a la que le hizo el daño, pero él decía, reparemos, vamos, busquemos a quienes nosotros le hicimos un día daño y ayudémoslos. Y que ellos nos ayuden a nosotros a dejar este pasado de odio que tenemos. Entonces Alex se dedica a eso, a reparar, pero de verdad. ¿Y la reparación qué es? Reconstruir el tejido social, porque él era muy consciente, el tejido social de la nación se quebrantó, los lazos familiares, los lazos entre vecinos se quebrantaron totalmente. Entonces les decía, la reparación más efectiva es reconstruir ese tejido social, es volver a que el vecino crea en el vecino, a que los familiares crean en los familiares, volver a la solidaridad. Entonces la reparación más grande que Alex quería hacer era la reconstrucción de esta nación a través de una propuesta diferente, de inclusión de nuestros enemigos, porque es que es muy fácil hablar de inclusión de mis amigos, pero Alex decía, no, incluyamos a todos, un país que incluya a todos, y yo pienso que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Digamos, Ramón hizo una vez un plegable y él, como con la idea del símbolo de no matarás, y Alex hizo el primero allá en la 15 y se empezó un símbolo en toda parte. Entonces sí, el pelado se volvió un replicador de los murales por toda parte. Que saliendo de San Quintín atravesó la autopista y fue hasta un teléfono que queda ahí como... Lo asesina el odio que él ya no sentía, que es que Alex
de verdad él se purificó interiormente frente al otro. De pronto lo malinterpretaron y de pronto esa pudo haber sido la causa de muerte de ese muchacho. Y en el teléfono público estuvo el desenlace de su asesinato. Ya lo mataron. Esto produjo en nosotros todo un quebranto enorme. En vano no, porque él hizo mucho y si se murió fue por hacer muchas cosas buenas por los demás. Lo que digo es que quedó impune, pero yo sé que bajo la justicia divina, de pronto los que le hicieron eso hoy en día están castigados por Dios, hermano. Yo pienso que a él lo asesinan por chismes, porque mira que era una época donde el no matarás está activo, están los diálogos en el Caguán, y nosotros que decíamos, si Alex decía hay que ir a hablar con las FARC en el Caguán, y hay que ir a hablar con los paramilitares en Bellavista o en San Quintino, donde estén, porque teníamos, ese era el sueño, hablar con todos, y mirar cómo con todos podíamos reconstruir la nación. Siempre ese fue el sueño de Alex. Alex, yo sinceramente siempre quedé con la incógnita, y yo creo que es algo que difícilmente nos van a responder a nosotros. Nosotros incluso cuando escribimos a los muchachos del proceso de Bellavista, nosotros les preguntábamos, no quién lo mató, sino por qué lo mataron. Porque el quién, en este país hay muchos quiénes, la miseria, el hambre, esa herencia de odio, la exclusión del pensamiento contrario, el bipartidismo. Esos son los quienes asesinan. ¿Por qué? Es la pregunta que nunca tendremos respuesta y que ya hoy ni nos interesa. Simplemente nosotros queremos recoger toda la herencia de Alex, ese amor tan grande que él tenía por la gente, esa fe en el futuro, esa fe en que todo se podía transformarse. Recuerdo mucho que un día estábamos allí, yo le dije una frase de André Gide, un escritor muy bello, que decía, nunca aceptes el mundo tal y como te lo pintan los hombres. Sueña, hijo mío, que el mundo puede ser mejor. Saliendo de lo que él quiso hacer en las cárceles, que era como uno de los fuertes que él tenía, darle sentido a todos esos internos del valor de la vida. Lo que ahorita resaltan, yo sé que eso en gran parte lo colaboró en sembrarlo Alex Mendoza, joven de muchos valores. Entonces sí, el peladito fue muerto en la impunidad. El peladito fue muerto en la impunidad. Pero parce, no sé hermano, pero sabe que sí viejo le aprendí a tener mucho respeto a la justicia divina, hermano. Uno parcero la hace, y viejo, eso es como el boomerang, hermano, eso va y pan y se devuelve rapidito, y entre más jodido seas con la gente, más rápido se devuelve ese boomerang hacia uno. Parce, claro, ¿no? Y uno repara desde las circunstancias en que uno puede dar mano. Sino que, por ejemplo, en este país, yo pienso que de todas formas, para fundar o refundar la patria, tenemos que empezar por generar, ¿sabes qué? Un rollo como lo que dice mi hermano, el honor, pero el honor de todas formas fundamentado en algo, venga pues, ¿cuáles son los estímulos a los que uno puede acceder democráticamente y el bien común que debemos buscar para todos? Pero igual también una sanción, o sea, generar los escenarios para la verdad. Es que uno no puede hablar de la verdad si me van a ahorcar o si me van a colgar. Yo me sostengo en mi mentira, las pelotas, más porque uno viene de unas circunstancias que uno las puede justificar, ¿cierto? Y así nos podemos justificar todos con todos, pero igual no, hay que buscar unos escenarios para la verdad, porque yo no voy a decir la verdad para que me cuelguen. Yo digo mi verdad. Si yo he creado un escenario donde de pronto el otro también la pueda decir y nos abrume la verdad a todos, igual esa verdad produzca paz y produzca
un sentimiento de compasión, pero si no hay que generar un escenario para la verdad se puede volver turbulenta, porque entonces una verdad donde al otro día la gente lo va a ver a uno como el que reza y peca empata, entonces se dijo la verdad y mañana va a seguir en las mismas y va a decir la verdad y no hubo como un sacrificio de conciencia, no hubo una reparación. Entonces no, yo creo que hay que crear los escenarios para la verdad y uno puede ir reparando lo que uno puede hacer desde la conciencia. Y de pronto una de las cosas que yo he tenido, que mantengo en la mente mucho, esa necesidad de conocer la verdad, y eso me apasiona a mí, pero esa verdad llega a lo que hoy en día todavía es en discusión, si la única verdad es la jurídica, y esta realidad uno muchas veces no la conoce porque los mismos que trabajan esa búsqueda jurídica, la fiscalía y todo, con las reservas del sumario y todas esas cosas que llevan, se quedan en reservas y no llegan al conocimiento público. Uno termina muchas veces teniendo que tragarse esas cosas, que hoy también es una de las cosas que a mí me motiva mucho, como conociendo la verdad, llegar a la justicia y exigir la reparación y la restauración. Es que la vida no se puede ir entregando así nomás y dejar las cosas como que no hubiera pasado nada, que es lo que todavía se da entre nosotros, una impunidad que yo sostengo, que es una de las causas más grandes de toda esta violencia y de todo este malestar social, una impunidad que cunde por todas partes y que es fuente de todo esto, ¿no? Es que estamos en el país de la impunidad, en ese país se vive al azar, hermano, al azar. ¿Y sabe quiénes son los que más les gusta jugar al azar en este país? Los que tienen ventaja. O sea, para los pobres no es una ganancia el que no exista la justicia y el que no exista el Estado. Para los pobres es una desventaja la hijo de madre. Y a veces creemos, por ejemplo, uno ve en el lenguaje de los muchachos que dicen, aunque sí, pues habrán cosas que sí, habrán cosas que no. Que dicen, no, ese es amigo de los trombos, ese es un sapo y tal. Y la verdad es que no se puede ser sapo en ciertas cosas, pero en ciertas cosas uno sí tiene que buscar del Estado para que proteja a la gente en los temas que tienen que ver como con la salud, con la educación. En la medida en que uno reconoce que uno también se ha equivocado mucho, y en la medida en que uno reconoce que las faltas que uno ve en los otros, uno también las ha cometido. Solo que en este país nos enseñamos a reseñar al otro para exculparnos nosotros. Y no, yo pienso que el proceso de transformación se da cuando somos capaces, tenemos la capacidad de decir, mira, es que yo también la he embarrado, yo también he cometido muchas injusticias, todos los días cometemos. Entonces eso lo ayuda a uno a mirar al otro desde otra óptica. Y eso fue lo que yo hice con Alex, aprendí a mirar.